Es uno de los infaltables en el hogar chileno promedio. Para la estufa, la cocina o darse una relajante ducha, el balón de gas es un elemento indispensable que con el bolsillo dañado en medio de la crisis provocada por la pandemia se ha vuelto una verdadera preocupación. No, ha subido, sin duda. ¿Ha subido? Sí. ¿Aproximadamente cuánto ha subido? Como 7.000 pesos más o menos. La verdad ha subido bastante. Ha subido bastante. Sí, hace como 2-3 meses ya viene el gas subiendo, más o menos era 45 aprox y ahora están entre el rango 50, 51, depende también el gas que compres. Depende del gas que compres, pero más o menos todos en el mismo precio, ¿no? Todos en el mismo, si están todos, como todos se juntan y es terrible. Es terrible porque la gente no tiene plata y 1.000 pesos que le suban es mucho. Decir que el alto precio del gas licuado golpeó de sorpresa al hogar de los chilenos sería una mentira. Es una percepción que se siente en la calle. Y es que si tuviésemos que hacer un balance, el compatriota gasta en promedio 31.498 pesos en balones de gas mensualmente. Lo que equivale, escuche bien, entre un 13 y un 19% del gasto total de los servicios básicos. Es por eso que una supuesta colusión denunciada a mediados de la semana pasada, a pesar de no estar confirmada, no sorprende para nada a los consumidores. Sí, me hace sentido y sí, sin duda que puede ser así. No habíamos dado cuenta. Que te da un poco de, en estos momentos que se coludan todos en subir al gas. ¿No te extraña? No me extraña para nada. ¿En tu casa cuántos gas compras? Uno mensual. ¿Uno mensual? ¿De cuánto? De 45. ¿Y a cuánto lo comprabas hace un tiempo atrás? ¿Te acuerdas? Quizás unos 45.000 pesos, dependiendo el descuento, dependiendo el gas. ¿Y ahora cuánto aproximadamente lo pagaste? Sobre 55.000. ¿Pero de dónde nace esta hipótesis? Fue un grupo de parlamentarios quien dio la alerta sobre lo que hoy, en medio de la crisis pandémica que ha afectado además la economía mundial, castigaría aún más el bolsillo familiar, enviando requerimientos a la Fiscalía Nacional Económica por este motivo. Antes, cuando pagábamos 15.000 pesos, 16.000 pesos, un balón de 15, hoy día estamos pagando 21.000 pesos en la zona central y hasta 23.000 pesos en las zonas extremas, como en el caso de Aysén. Hemos visto significativamente un 14% de aumento en el precio, en el valor del gas licuado domiciliario en un año, lo que nos llama la atención, sobre todo que esto se realice en tiempos de pandemia. Sentimos que hay aumento, a nuestro juicio, por sobre efectivamente el que desde el punto de vista del mercado se pudiese considerar, teniendo presente que en general el mercado de los combustibles es contracíclico. Aquí el hemisferio norte ha salido de la demanda mayor. Y es que el alza en los precios del gas afecta directamente la economía nacional en todos los frentes. De hecho, según el índice de precios al consumidor, el combustible ha aumentado un 13.6% en los últimos 12 meses. Así, por ejemplo, solo en Santiago usted paga por el despacho del balón de gas de 15 kilos entre 18.900 pesos y 28.300. ¿De qué depende esta alza? Es lo que se trata de analizar. Y si hay algún indicio de falta de competencia o de que alguna compañía no está cumpliendo la ley, nosotros vamos a dar toda la colaboración que podemos desde nuestro ministerio para que la Fiscalía pueda investigar y si llega a la conclusión de que hay algún comportamiento anticompetitivo, que se apliquen todas las sanciones que sean necesarias para castigar a quienes hayan incumplido la ley. A pesar de que se habla de colusión, lo cierto es que todo está en investigación. De hecho, el martes de esta semana, el fiscal nacional económico fue citado a la comisión del ramo en la Cámara justamente para referirse a los precios del gas licuado, donde además informó que la entidad está realizando una investigación desde fines de noviembre pasado. Estamos analizando la industria del gas en todo el país y las eventuales recomendaciones que formulemos en el evento de confirmarse la hipótesis de falta de competencia tendrán también un alcance nacional que abarque a toda la industria del gas de nuestro país. Hola Chile intentó contactarse con las empresas nacionales aludidas en esta materia sin éxito. De esta manera, en lo concreto, al menos por ahora, cocinar, darse una ducha o simplemente calefaccionarse este invierno continuará siendo más caro. Saludos desde Coyhaique, desde la región de Aysén. Wow. Desde la región de Aysén a la distancia y se ve y se escucha perfecto, diputado. Gracias por estar con nosotros. Me imagino que está la tarde por allá. Está con lluvia. Sí,
No estamos sin lluvia en Coyhaique, estamos pero con frío ya, con frío de invierno. ¿Ah? Sí, pues, ayer yo hablaba con Magallanes, Punta Arenas, me decían llueve torrencial en Punta Arenas, pero así invierno, pero ya con todo. Yo pensé que ahí dicen también. No es el caso, pero sí frío. El diputado Jackson también sigue con nosotros en esta conversación. Este tema es súper importante, lo veíamos en la nota, las alzas que ha tenido el valor del gas. Es increíble. Y ahora, un grupo de diputados, también ahí está por supuesto el diputado Calisto, ha llevado esta duda que tenemos a la Fiscalía Nacional Económica. Y además le han dicho, y por favor, chicoteen los caracoles, por favor, apúrense, ¿qué pasa con esto, diputados? ¿Qué es lo que ustedes han podido revisar que llevan esto a la Fiscalía Nacional Económica? Bueno, en primer lugar, agradecemos que la Fiscalía Nacional Económica haya recibido las denuncias que hicimos desde la Cámara de Diputados, un grupo de parlamentarios de la Democracia Cristiana y también del PPD, particularmente porque empezamos a recibir denuncias de la ciudadanía respecto de un aumento en el precio de los combustibles, particularmente del gas domiciliario. Y empezamos a averiguar y la verdad es que corroboramos la información y habíamos visto que había un alza de un 14% promedio en un año de pandemia. Por lo tanto, eso ya nos parece un acto absolutamente inmoral y reprochable. Pero evidentemente no podemos nosotros emitir un juicio de que aquí hay un eventual ilícito, porque esa es una determinación que va a tener que resolver la Fiscalía Nacional Económica. Por lo tanto, decidimos poner los antecedentes ante la Fiscalía Nacional Económica. Finalmente nos dimos cuenta de que este aumento de un 14% en la zona central, en las zonas extremas tiende a ser el doble. Yo le pongo el caso, por ejemplo, el balón de 15, que antes costaba 15.000 pesos en la zona central. Ya. Hoy día está costando, de acuerdo a los mismos datos que ustedes entregaban recién, hasta 28.000 pesos. Sí. Entonces estamos hablando de una alza tremenda. Ese precio, que en Santiago pagan 28.000 pesos por un balón de 15, en Aysén tenemos comunas que están pagando 34.000 pesos el balón de 15, porque si sube en Santiago, automáticamente sube en los extremos de nuestro país. Y eso demuestra un poco y refleja la desigualdad que nosotros tenemos respecto al resto de Chile. Pero entonces, dicho esto, pusimos los antecedentes y la Fiscalía Nacional Económica dio luces. Y dio luces bastante interesantes, y por eso hoy día nosotros estamos ya en una segunda fase de impulsar una comisión investigadora desde la Cámara de Diputados que presentamos justamente el día de hoy con el diputado Raúl Soto del PPD, con el respaldo, me imagino yo, transversal, porque todas las bancadas políticas están muy interesadas en poder revisar qué está pasando acá. ¿Y por qué? Porque la Fiscalía Nacional Económica dijo en la Comisión de Economía, el fiscal, que el mercado del gas no estaba funcionando correctamente. No estaba funcionando correctamente. Evidentemente hoy día no se puede hablar de colusión, nosotros hablamos de una eventual colusión y por eso creemos que esto se debe investigar. Esperamos que la Fiscalía Nacional Económica entregue lo antes posible un veredicto respecto de esta situación grave, que si evidentemente hay colusión ya sería la gota que rebalsa el vaso, porque ya nosotros los chilenos ya estamos cabreados de la colusión, del abuso, de la cultura del abuso. Ya pasamos por la colusión del papel higiénico, de los medicamentos, por lo tanto de los pollos. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer es terminar con esta cultura del abuso. Nadie está en contra de que las empresas, la gente gane plata, si ese no es el pecado. El tema es que estén las reglas claras. Yo comparto con usted, y si no hay una lógica y ustedes como diputados que recibieron esta denuncia no logran coincidir o tratar de entender a qué se debe este alza de 14%, o sea, no hay una explicación lógica de poder entender que hoy día, por ejemplo, yo hice el ejercicio, el balón de 15 kilos en Huachuraba estaba a 19.900. ¿Ya? El balón acá en la esquina está en Macul, 18.500. ¿Ya? Pero aún así la gente dice que les han subido los precios. Claro, ¿y de marcas distintas? Sí. Sí, de marcas distintas. Ahí hay un dato importante. Este mercado, un mercado del balón, del gas licuado envasado, es un mercado en el cual actúan tres actores.
importantes, relevantes. Lipigas, Gasco y Abastible. Lipigas en particular tiene operaciones en Perú y en Perú ha sido investigado por colusión, cosa que fue argumentada por los diputados al llevar esto a los medios de comunicación y también a la Fiscalía Nacional Económica. Y hace 10 años atrás, hay que decir que la Fiscalía Nacional Económica investigó al mercado del gas y se dio cuenta de que había un fenómeno llamado interlocking. ¿Qué es el interlocking? Que miembros del directorio de la compañía A participan del directorio de la compañía B. Entonces tienen directores en directorios cruzados, lo que también es una práctica extrañísima. ¿Eso hoy día es parte de lo que se va a revisar, diputado Calisto? Mire, efectivamente, tal cual como usted ha señalado, existe datos que además los entregó la misma Fiscalía Nacional Económica. Hay una excesiva concentración, en primer lugar, en la importación. Y ahí nosotros vemos que, y ya que ustedes ya dijeron el nombre de las empresas, vemos que hay 3 terminales. Uno es Gasmar, que es de Gasco y Abastible. Está el terminal de Oxiquim, que es de Gasmar, y el de Hualpén, que es de Abastible y Gasco. Por lo tanto, vemos la concentración que existe, en primer lugar, en la importación, pero también vemos la concentración en las mismas manos, en los mismos dueños, en la venta. Claro. Por eso es que nos llama profundamente la atención y hemos puesto los antecedentes a la Fiscalía Nacional Económica frente a una eventual colusión. Y nosotros, mientras tanto, no nos podemos quedar esperando el veredicto ni el resultado de la Fiscalía Nacional Económica. Los diputados y el Parlamento también tienen que reaccionar con acciones más concretas y por eso presentamos la comisión investigadora, porque lo que busca la comisión investigadora, junto con esperar el resultado, y seguramente vamos a convocar también a la Fiscalía Nacional Económica para que nos vaya contando avances de esta investigación, pero paralelamente tenemos que buscar un mecanismo que permita regular este mercado. Tenemos que sentar al gobierno, primero preguntarle al gobierno qué es lo que no ha hecho, por qué el gobierno no ha fiscalizado este mercado, y luego de eso tenemos que avanzar hacia un mecanismo que permita regular el valor del precio de un bien que es de primera necesidad. La gente gasta aproximadamente un 20% de los recursos que tiene destinado para el ingreso, los ingresos básicos, para la luz, el agua, las necesidades primarias de la familia. El 20% de ello lo destina prácticamente al gas. Por lo tanto, no estamos hablando de un elemento que es un lujo, no estamos hablando de Netflix ni algún sistema para divertirse. Estamos hablando de un bien de primera necesidad para la familia chilena. Y por eso es que nos llama profundamente la atención la diferencia que existen en los valores. Hoy día, por ejemplo, nosotros quisiéramos, y yo se lo digo como iselino, desde acá, desde la Patagonia, quisiera que tuviéramos las mismas condiciones que Magallanes, por ejemplo. La regulación que existe en el gas, en la única región de Chile que existe regulación para el gas es en Magallanes. Hoy día, imagínense que en Magallanes reciben un subsidio del gas de 58.000 millones de pesos. ¿Y sabe cuánto es el FNDR, que es el Fondo Nacional de Desarrollo Regional? La plata que recibe Aysén para su administración regional del gobierno regional, 56.000 millones. O sea, solo el subsidio de gas de Magallanes es mucho más que los fondos que nos entrega el gobierno central para la subsistencia del gobierno regional de Aysén. Entonces, diputado, pero hay una falta de regulación en todo Chile. Desde Arica hasta Aysén hay una falta de regulación respecto del gas, y eso es lo que buscamos también en esta comisión investigadora. Sí, me parece perfecto que se investigue hasta el fondo este tipo de situaciones. Yo la verdad no tengo los antecedentes hoy día como para decir que aquí hay colusión, no lo sabemos, está en plena investigación, es una investigación naciente. Los precios han subido parejo, suben en las 3 compañías, en los 3 o 4 formatos en que se vende el gas en cilindros de nuestro país. Ahora, la verdad es que cuando uno se plantea solamente hasta ahora, hasta hoy día, ¿qué tenemos? Uno dice, podría ser. ¿Por qué? Porque hemos tenido colusiones en otros casos, hemos tenido colusiones en los pollos, en el papel higiénico, hemos tenido en las farmacias. Entonces tú dices, ya, esto es algo que se puede dar. ¿Y las sanciones? ¿Qué pasa con las sanciones? Exacto. O sea, váyanse a clases de ética, vamos a una devolución, 7.000 pesos por persona.
la verdad es que el cuco legal no es tan poderoso como para evitar esto. Bueno, y eso es lo que hace que algunos de estas personas, por supuesto, y de estos grupos ilícitos que se, digamos, confabulan o se coluden, ¿no? Particularmente en cuestiones tan tremendas como subir los precios de los medicamentos, ¿no? Pensemos cuánto cuestan los medicamentos en Chile como un ejemplo de varios. Quizás el caso más escandaloso, ¿no? Que fue la colusión de la farmacia, pero claro, porque las penas eran bajas y por lo tanto más valía pagar la multa que toda la plata que se embolsaron producto de la colusión. En otros países la colusión se paga con cárcel y con penas bien altas, pero quisiera preguntarles a ambos porque había este proyecto de anticolusión que planteaba que en caso, por ejemplo, de las colusiones respecto de bienes esenciales, eso iba a generar inmediatamente, ¿no es cierto?, un aumento de las penas. No sé qué pasó con eso, si eso ya está plasmado en ley o todavía se discute en el Parlamento, diputado Jackson. A ver, en 2018 se logró aprobar una reforma que incluso fue a la comisión mixta precisamente para endurecer los delitos económicos. Y ese es un proyecto que ya es ley, por lo tanto, de que exista esto ya hay una sanción mayor. Y lo que se determinó en el año 2016, si no me equivoco, fue una regulación que lo que busca es hacer la llamada delación compensada, que para explicarlo en simple es bajarle la persecución al soplón, en el fondo, es incentivar a que uno de los que se coluden hable para que se detecte este cartel o esta colusión y que de esa manera uno pueda sancionar a las personas que se quedaron ahí calladas y que querían hacer la viola y de esa manera establecer la sanción y restituir los precios como deberían ser. Algo importante respecto al mercado del gas es que existen dos realidades en Chile. La de quienes tenemos gas a través de cañerías, que pagamos cerca de un 13% de nuestros ingresos en gas, de los gastos básicos en el hogar. Y el problema que menciona bien el diputado Calisto es que para las personas que están en los balones de gas, eso es en un mercado que supuestamente es competitivo y por lo tanto no tiene regulación, y los precios, al ser muy concentrados, hay una alta sospecha de que pueda haber algún tipo de colusión o reparto de mercado, etc. Y eso es súper grave. En cambio, cuando es por cañerías, eso va por licitaciones públicas, va por una regulación, porque no todos rompen la calle, en el fondo se genera un monopolio natural y eso tiene una regulación respecto a los precios, así como existe lo de la luz, así como existe el tema del agua. En cambio, para el gas, en balones de gas, no existe nada. Hay algunos indicios de que precios han aumentado. También se decía en contraparte de que los commodities habían aumentado mucho durante la pandemia y que eso podía ser el factor determinante, pero ahí, por supuesto, yo creo que la sola denuncia que se está haciendo, en el caso que haya colusión, va a ser que uno de los tres actores salte y quiera ser el primero que agarre la delación compensada. Así que yo felicito la denuncia que se ha hecho y espero que se llegue al fondo del asunto. ¿Cómo opera la Fiscalía Nacional Económica? ¿Es un ente que depende de quién en nuestro país, diputado Jackson? El Ministerio Público, es que tiene distintas ramas especializadas y la Fiscalía Nacional Económica es una de ellas. Perfecto. Ahora, lo que yo no entiendo de verdad, porque por último, si uno entendiese, yo encuentro tan grave si es que esto se llega a comprobar como la colusión de la farmacia, porque son bienes esenciales que uno no puede dejar de comprar. Uno dice, bueno, es como el del confort también, porque uno, ¿qué va a decir? ¿No compro más? No puede. Claro. El pollo, uno dice, bueno, no como más pollo, ¿sabéis qué más? No como más. Pero acá uno no puede decir, no compro más gas, como cocino, como me baño, como me calefacciono. Es un tema súper dramático. Entonces, a mí me gustaría saber, diputado Calisto, si usted está al tanto de, en época de pandemia, ¿no se debería castigar mayormente si es que llegase a comprobarse efectivamente que existe una supuesta colusión? Bueno, la verdad es que, tal cual como decía el diputado Jackson, existen nosotros... Porque estamos en estado de excepción. Hoy día podríamos decir con tranquilidad, con cierta tranquilidad, de que los casos donde se comprueben que hay delitos ilícitos relacionados a la colusión, van a haber penas privativas de libertad. Y eso es una certeza que hoy día ya podemos tener los chilenos, porque esta es una práctica que no se debe permitir, que no es ético, que no es moral, y que además es ilegal.
y además, mire, juega contra incluso el mercado, contra las leyes del mercado. Si esto lo lleváramos a Estados Unidos, que es la madre del sistema neoliberal, en Estados Unidos las sanciones son brutales para aquellos que se coluden, porque es el gran pecado al mismo sistema. Entonces yo creo que acá lo que nosotros hemos tenido en Chile es que hemos ido naturalizando la cultura del abuso. Ha pasado con la colusión de los pollos, lo que ustedes ya señalaban. También pasa a través de, por ejemplo, de las líneas aéreas. Nosotros hemos presentado varios proyectos para garantizar y entregarle derechos a los consumidores, para permitir, por ejemplo, que la gente pueda, y lo hemos tratado en este mismo programa en algún minuto, beneficios para los clientes. Yo creo que... Pero es que, diputado Calisto, yo lo entiendo y sé que hay mucha gente que gracias a los pasajes que son más económicos puede ir a ver a su familia a lo largo de nuestro país. No solo pensemos en las líneas aéreas con los viajes al extranjero, por vacaciones, en fin, sino también en la conectividad de Chile. Pero acá estamos hablando de un bien básico. Tan importante. O sea, acá estamos hablando de cómo tú cocinas, cómo tú te calefaccionas, cómo tú temperas tu agua para poder bañarte en invierno, y estamos hablando que esto habría pasado, supuestamente, si es que se comprueba, en una época de pandemia. ¿Eso lo hace más grave? Bueno, mire, nosotros hoy día en el Congreso estamos trabajando en algunos proyectos relacionados con delitos económicos, y se están fortaleciendo justamente, y se ha abierto un debate bien interesante en esta línea, y yo creo que es perfectamente posible, a propósito de lo que usted dice, que en temas de elementos que son fundamentales para la canasta básica, para la familia, como es el gas, en fin, y todas estas colusiones que hemos visto en el pasado, tengan sanciones mucho más severas, algún tipo de elementos que marquen la diferenciación por la situación que estamos atravesando. Lo que yo sí quiero dar tranquilidad a la población, me parece inmoral, la verdad, si es que llegásemos a comprobar que efectivamente existe colusión en el gas. Pero yo quiero reiterar que lo que nosotros lamentablemente hemos ido naturalizando en Chile es la cultura del abuso. Pero es que se suponía que después del 18 de octubre se había aprendido la lección. Pero hay mucho paño que cortar todavía. Y se habló mucho de la agenda antiabuso, de lo que se estaba haciendo en el Congreso, en el gobierno. Como que se puso de moda durante unos meses el tema del antiabuso, la agenda antiabuso. ¿Y en qué quedó la agenda antiabuso? De hecho, mire, aquí está Giorgio, que nosotros la otra vez votamos una indicación que hablaba de castigar y sancionar, o prohibir más bien, en los intereses sobre intereses, que es un hecho que aquí ocurre mucho en el retail, en la banca. ¿Sí? Y eso es claramente condenable. De hecho, nosotros presentamos un proyecto con varios diputados también de la democracia cristiana para que esto pueda ser sancionado y pueda ser prohibido absolutamente, porque por eso es parte de la cultura del abuso. Son elementos que tenemos que ir eliminando de algo que nosotros a veces creemos que es normal. Creemos que es normal que nos cobren los intereses que nos cobran por atrasarnos en el retail, en el pago de las cuentas de Falabella, no sé, en retail. Entonces, yo creo que hay que despertar un poquito, y eso es lo que estamos tratando de hacer hoy día en el Congreso a través de este tipo de iniciativas. ¿Para qué hablar del CAE? El otro día tuvimos el caso de un joven cristiano que le iban a embargar la casa porque no había pagado la educación, estaba atrasado a partir de la misma pandemia. Hay situaciones que son verdaderamente impresentables. En torno a esta denuncia, ¿la Fiscalía Nacional Económica plantea algún plazo? Dice, ok, yo voy a estudiar esto en un periodo de tal tiempo, voy a tener respuesta en tal tiempo. ¿Cómo opera aquello, diputado Calisto? Mire, nosotros estamos esperando la respuesta. La Fiscalía Nacional Económica evidentemente tiene sus tiempos, y lo que nosotros hemos visto ya es que existe un avance importante de la Fiscalía Nacional Económica de ir dando algún tipo de luces. Ya nos señaló con claridad respecto de que el mercado del gas en Chile no estaba funcionando adecuadamente. Y eso lo dijo el mismo fiscal en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados. También señaló que existía una profunda concentración de este mercado, y que además estaba muy concentrado desde la importación hasta la venta en las mismas manos. O sea, dio luces respecto de lo que puede venir más adelante, y también hizo un llamado al gobierno de que nosotros tenemos que buscar un mecanismo para la regulación. Y por eso nace esta comisión investigadora. Sí. Nosotros creemos que, de acuerdo a los tiempos anteriores, la Fiscalía Nacional Económica debiese demorarse aproximadamente un año en determinar qué es lo que pasa acá. Pero también la Fiscalía Nacional en la comisión señaló de que si tienen
antecedentes para reportar que aquí hubo algún ilícito, lo van a comunicar de manera anticipada. Perfecto. Y en el minuto que lo descubran. ¿Podríamos profundizar respecto de lo que usted nos dice de que estas compañías que distribuyen, a la que no le compra el gas, no solamente la que lo distribuye, sino que además la que lo importa, y que eso además genera un problema de opacidad en torno a la situación, en torno a ese mercado? Por ejemplo, en el mercado de la electricidad, una es la generadora, otra es la distribuidora, son compañías distintas, y eso ayuda a que las cosas estén un poco más claras en términos de regulación, pero aquí no se da eso. Expliquémosle eso a la gente también, diputado. Mire, bueno, yo le señalaba que efectivamente lo que dijo la Fiscalía Nacional Económica, que acá tenemos a empresas que están de alguna manera, que la industria está altamente concentrada, que el 75% del gas importado entra principalmente por 3 terminales: Gasmar, que es propiedad de Gasco y Abastible; Oxiquim y Hualpén, propiedad de Gasmar y Abastible. Y existen solo 3 actores en la venta, que son Abastible, Gasco y Lipigas. En definitiva, son los mismos que venden, son los mismos que tienen vinculación directa con la importación, con aquellos que importan el gas. Sí. Por lo tanto, mire, yo por eso no soy quien para emitir un juicio tan tajante, pero a mí me parece súper evidente, y fueron parte de los elementos que nos llevó a llevar estos antecedentes a la Fiscalía Nacional Económica, a que el nivel de concentración en las mismas manos, el aumento de un 14% en el precio del gas a nivel nacional y el doble en la zona extrema, y que de manera coordinada aumente en el mismo valor, es una situación absolutamente extraña y que la verdad es que, y además en pandemia. Sí. En fin, sí, yo no quiero pensar, no quiero hacer no quiero enjuiciar previamente sin tener todos los antecedentes, sin esperar el resultado de la Fiscalía Nacional Económica. Por eso, para aguantarnos ansiedad, yo quiero decir que nosotros desde la Cámara de Diputados vamos a trabajar en esta comisión investigadora, esperando y recibiendo esta información desde la Fiscalía Nacional, pero también sentándonos con el gobierno para ver qué no ha hecho el gobierno y los gobiernos en materia de fiscalización en este tema tan importante, y cómo nosotros buscamos un mecanismo para regular, así como existe hoy día regulación en la luz eléctrica, en el agua potable. Debe existir una regulación en el gas, si es lógico. Diputado, y lo importante es que sea rápido, que ojalá esta investigación de la Fiscalía Nacional Económica sea rápida, precisamente porque hay mucha gente que ve como su sueldo, que ya es escuálido, a partir de estas alzas que a simple vista no se justifican, lo que hacen finalmente es pasarlo más mal en tiempos de pandemia, en tiempos de incertidumbre, en tiempos en donde todos tenemos que poner de nuestra parte.